Hebreos 2, entonces, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, aquí nos está diciendo que hay que ser diligentes a la hora de oír todo lo que se nos ha hablado acerca del Mesías, porque en el capítulo anterior nos habló mucho del Mesías, y obviamente en toda la escritura, en el Nuevo Testamento, nos habla de lo que vino a ser el Mesías, y obviamente la Torá nos habla del Mesías. Los primeros 5 libros de la escritura nos habla del Mesías, y todo el Antiguo Testamento. Entonces por eso aquí nos está diciendo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es que hay que oír atentamente a lo que nos dicen las escrituras para no deslizarnos. Si uno oye atentamente a lo que nos dice, un ejemplo, Pablo en las cartas, que nos enseña muchas cosas, cómo debemos de actuar, no vamos a deslizar. Si nos mantenemos firmes en el camino que es Yahushua, no vamos a deslizar, no vamos a caer. El justo claramente puede caer, pero se levanta. Esa es la diferencia: el justo cae y se levanta, el impío no. El impío cae y sigue en el barro, sigue en el pecado, porque piensa que porque ya pecó, ya no tiene perdón, y no es así. Uno, si llega a pecar inconscientemente, por decirlo de alguna manera, entonces tiene que levantarse y seguir. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y de desobediencia recibió justa retribución. Entonces dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, mucho del Antiguo Testamento fue dado por medio de ángeles, aunque parezca increíble. Inclusive la misma Torá, la misma instrucción, los primeros 5 libros de la escritura, fue dada por ángeles. Entonces dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y toda transgresión de la ley, toda transgresión que se hacía en contra de la Torá que fue dada por ángeles, y desobediencia recibió justa retribución, porque la ley se trataba de eso, de ser, que era justicia. Cuando el Mesías vino, en adelante es misericordia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el que mataba debían matarlo. El que violaba merecía muerte. El que infamaba o usaba el nombre del Todopoderoso en vano recibía muerte. Imagínense también lo que se iguala, lo puro que es el nombre del Todopoderoso, para compararlo con el no matar y con el no violar, etc. Eso era justicia. Entonces por eso dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque se basaba conforme a la justicia. Cuando el Mesías vino a dar la misericordia. Satanás era el que se encargaba de ejecutar esa justicia, aunque parezca para muchos increíble, pero es como la ley de este mundo, que es injusta. Entonces por eso cuando el Mesías vino, aunque el Mesías no merecía muerte, porque él nunca había pecado, Satanás lo mató, y ahí fue donde perdió toda autoridad, porque hizo la injusticia cuando a él le tocaba hacer la justicia, que era ejecutar la ley. Y al matarlo, entonces se le quitó esa autoridad que él tenía, y para que todo aquel que creyera en el Mesías recibiera vida eterna. Claramente el que no recibe el Mesías sigue bajo Satanás. Los judíos, un ejemplo, que no aceptan el Mesías, todavía también siguen bajo Satanás, porque ellos tratan de andar conforme a la ley, y si entonces tratan de andar conforme a la ley, tienen que cumplir toda la ley, y no hay hombre justo que no haya pecado ni una sola vez. Por ende necesitamos al Mesías para que por medio de él seamos justificados, porque si uno cree en él, el Mesías ya murió por nuestros pecados. Eso no quita que nosotros, ¿verdad?, vamos a andar conforme al mundo. Eso no quita que nosotros vayamos a andar pecando. Como hemos ya explicado en otro momento, si uno cree en el Mesías, actúa conforme a los mandamientos, por ende cumple los mandamientos, pero ya no está bajo esa ley que decía que si usted mataba, lo mataban, o debía ser muerto, o todo lo que dice la ley, sino que está bajo la misericordia. Pero al estar bajo esa misericordia, bajo el favor que el Todopoderoso nos da por medio de su Hijo,
tenemos que cumplir los mandamientos, ¿verdad? Entonces repito el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque Yahweh también es justo, por ende Yahushua no merecía morir porque actuó perfectamente. Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces nosotros, si Yahushua vino a morir por nuestros pecados y si lo recibimos a Él y lo invocamos, no solo creemos, sino que también lo invocamos, vamos a recibir la salvación que es preparada para el tiempo postero, ¿verdad? Como lo he dicho, que dice primera de Pedro, que es que todo aquel que invoque y crea en Él va a ser arrebatado a la final trompeta, como lo dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la salvación para los 144,000. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el soberano, fue confirmada por los que oyeron. Entonces, siendo anunciada por Yahushua, no fue confirmada también por los discípulos, cuando hablaron de esa salvación, como Pablo, que habló de la salvación, en Tesalonicenses y en Corintios. Testificando Yahweh juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos de la Ruach HaKodesh según su voluntad, repartimientos del Espíritu apartado según su voluntad. Entonces, Yahweh, por medio de Yahushua, hizo diversos señales y prodigios, ¿verdad? Y repartimientos del Espíritu según su voluntad, porque Yahweh le da a cada uno según su voluntad. En 1 Corintios 12 dice, hablando de los dones del Espíritu, dice, no quiero, hermanos, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, transgresores de la Torá, o no andaban conforme a la Torá, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, andaban muertos en vida. Los ídolos no andan, no ven. Entonces las personas que no andan conforme a la Torá, andan como si fueran ídolos, que no oyen ni ven, ni caminan, porque no van hacia ningún lado. No tienen vida. Están en este cuerpo con vida, pero en realidad están muertos, porque cuando mueran en esta carne, no van a heredar la vida eterna. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Yahweh llama maldito a Yahushua, o llama anatema a Yahushua. Entonces, nadie puede decir que Yahushua es maldito, o nadie que diga tener el Espíritu de Yahweh puede decir que Yahushua es maldito, porque sería algo incoherente cuando Yahushua es el Hijo del Todopoderoso, el cual no cometió pecado, por ende no es maldito. Y nadie puede llamar a Yahushua soberano sino por el Espíritu apartado. Entonces nadie puede invocar a Yahushua por su nombre si no es porque tiene el Espíritu, porque la Escritura dice en Juan que el Espíritu viene en el nombre del Hijo. Entonces nadie puede tener el Espíritu si no tiene el nombre del Hijo. Todo aquel que invoca a Jesús tiene otro espíritu y por ende no puede confesar que Yahushua es el verdadero Mesías, porque tiene otro espíritu que va a confesar a Jesús, que es el que tiene una imagen determinada, que está muerto, como lo que vimos anteriormente, un ídolo mudo. Y nadie puede llamar a Yahushua soberano sino por el Espíritu apartado. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes dones, pero solo hay un Espíritu. Tenemos un cuerpo con varias extremidades, con varias partes. Cada uno tiene su función. Los pies sirven para caminar, las manos para coger, alcanzar algo, la lengua para hablar, etc. Pero todos forman un mismo cuerpo, al igual que aquí dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el soberano es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces el Espíritu se manifiesta de diferentes maneras siendo un mismo Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría.
a otro palabra de ciencia o palabra de conocimiento, según el mismo espíritu. Entonces, uno se le da palabra de sabiduría, a otro conocimiento, conocimiento de lo que dice la escritura, el otro sabio para saber cómo actuar, a otro fe por el mismo espíritu. Otras personas van a tener una fe que tal vez una que tiene más conocimiento, pero tal vez no tiene tanta fe como tiene el otro. A otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Otro va a tener el poder tal vez de sanar a alguien si está enfermo, que no es lo mismo que tener fe, que tener conocimiento o que tener sabiduría, para también entender ese conocimiento, que es uno de los dones, si no me equivoco. Dice, a otro el hacer milagros. El hacer una sanidad es un milagro, pero un milagro también conlleva más cosas, como lo que hizo Yahushua, convertir el agua en vino. No necesariamente, eso no es una sanidad, pero es un milagro. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Otro puede profetizar de algo futuro, que el Padre le manifieste por medio de una visión, por medio de un sueño, como se puede ver mucho en el Antiguo Testamento, que a Jacob se le hablaba mucho por medio de sueños. O profetizar también es hablar de lo que dice la Escritura, como los dos testigos, que son dos profetas también, y que hablan de la Escritura. A otro discernimiento de espíritus. Entonces ese es el que discierne entre qué espíritu es bueno y cuál no, cuál espíritu es de Yahweh y cuál no. Como que yo llegue y le diga a alguien que el nombre de Yahushua es el verdadero nombre y que ese es el espíritu de Yahweh, que en ese nombre viene el espíritu de Yahweh, y que Jesús trae otro espíritu. Entonces ahí hay que tener un discernimiento, o sea, saber cuál es el verdadero y cuál es el falso. Eso es un don también. Claramente, aunque no tenga ese don, si uno cree en el Padre, debería seguir el nombre de Yahushua, porque es un mandamiento que el Padre nos da. En 1 Juan 3:23 dice que este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Entonces, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. El hablar en lenguas tanto puede ser como terrenales, que se les dé. Hablar, un ejemplo, empezar a hablar en alemán sin uno saber hablar alemán anteriormente, para poder predicarle a otra persona, ¿verdad?, que hable alemán. O hablar en lengua celestial, por decirlo así, o angelical. Pero para eso tendría que haber alguien que interprete para que sirva de edificación a la congregación, porque si usted habla en lenguas y nadie está interpretando, entonces no serviría eso de edificación para los que están escuchando. La Escritura manda que haya alguien que interprete. Entonces dice diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahí está, el complemento. Diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí llevamos 7 dones del Espíritu, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, conforme a la voluntad de Yahweh. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, lo que decía anteriormente, un ejemplo físico para entender algo espiritual. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Entonces, el Mesías es la cabeza, la congregación es el cuerpo, y por ende en una congregación hay muchos miembros, como el cuerpo físico tiene muchos órganos, por decirlo así, manos, pies, etc. Ese espíritu que le daba a cada quien tenía diferentes dones que también los otorgaba según como él quería. Lo acabamos de leer en 1 Corintios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces Yahweh no sujetó a los ángeles al mundo que está por venir, a la vida eterna. Porque nosotros somos los que fuimos creados para elegir si queremos seguir al Padre o no. Por eso nos crearon con un libre albedrío. Y tuvo que
ser, o era necesario que Adán y Eva comieran del fruto del conocimiento para que supieran qué era lo bueno y qué era lo malo. Y así, eventualmente, escoger si decidimos seguir a Yahweh o decidimos seguir el mundo, que es controlado por Satanás. Y por eso Yahweh no nos hizo como robots. En cambio, los ángeles fueron creados para un servicio específico que el Padre les da. Unos se rebelaron como Satanás, creyendo o sí, queriendo ser como el Todopoderoso, y por eso cae de su puesto. Y otros deciden seguir al Todopoderoso, porque también Yahweh así se los, por decirlo de alguna manera, así se los establece. Servir para X situación en específico. Entonces dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Entonces alguien dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como diciendo, ¿por qué es tan importante para que usted se acuerde de él y vaya y le testifique por medio de su hijo? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí también hablando de la segunda venida, el cual, de la segunda venida cuando dice o el hijo del hombre. Yahushua hablaba muchas veces del hijo del hombre, hablando de él, pero hablando en tercera persona, porque vendría el último siendo el hijo del hombre, viniendo la segunda venida como hijo de hombre, porque viene de la semilla del hombre. Yahushua vino de una mujer virgen, en la cual Yahweh con la Ruach HaKodesh, que es femenina, el espíritu apartado, se unieron en el vientre de Miriam para que ahí se concibiera Yahushua. Y Miriam sirviendo la genética de Miriam para que tomara carne. Por ende, ahí no está la semilla del hombre. Ahí no está la semilla de pecado. Por eso Yahushua era puro. Sin pecado alguno. El último, todo el mundo espera que venga entre las nubes y los rapte, como ellos dicen en el cristianismo. Pero la escritura dice que él tiene que venir a predicar durante 3 años y medio, a confirmar el pacto que vino a dejar Yahushua, el nuevo pacto. A confirmarlo como venir a hablar de Yahushua y venir a explicar lo que Yahushua nos dejó en el Nuevo Testamento, porque se ha perdido durante estos 2000 años de rebeldía, han enseñado falsedad. Entonces, esa segunda manifestación de Yahweh en la tierra, viene como hijo de hombre, naciendo entre una mujer y un hombre. Yahushua vino naciendo solo de una mujer, virgen. La segunda manifestación viene a nacer entre una mujer y un hombre, por ende tiene la semilla del hombre, por eso es hijo de hombre. Y por ende trae pecado, por eso crece en confusión, como Moisés, un ejemplo, por eso es el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, le dicen el testigo como Moisés, como el testigo como Moshe, porque en Deuteronomio 18 dice que vendrá un profeta como Moisés, a él tendremos que escuchar, y el que no le escuche, Yahweh le pedirá cuentas, porque Yahweh va a poner las palabras en su boca. Entonces, ese profeta es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, porque Yahushua no es el profeta, Yahushua es el Mesías. Yahuganán era Elías. Y la otra persona que se esperaba era el profeta, como lo podemos ver cuando le preguntan al Mesías, que quién es él, si el Yahu, si el Mesías o si el profeta. Entonces, ese profeta es ese profeta que es como Moisés. Y Moisés, la vida de Moisés es una representación también de cómo es la vida del último, que al nacer en confusión, al igual que Moisés, nació y prácticamente a los meses, lo echaron en el río, ¿verdad? Y lo recogieron los egipcios. Lo criaron, se crió en confusión en Egipto, luego salió de Egipto, algo muy, muy resumido, ¿verdad? Lleva muchos detalles. Y Yahweh lo llamó para que fuera a sacar el pueblo real de Egipto. Entonces, igual con el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, el profeta como Moisés,
Si es como Moisés, quiere decir entonces que van a ser en confusión, va a crecer en confusión con las doctrinas del mundo en este Egipto espiritual, como Moisés en Egipto físico, el último en Egipto espiritual. Yahweh lo va a llamar, lo va a instruir en justicia, en sabiduría, etc., para que él vaya a sacar a su pueblo Israel de los 4 ángulos de la tierra, en un sentido predicándoles. A la hora de predicarles y hablarles de Yahushua y Yahweh, va a sellar a cada uno de los 144,000 con el nombre del Padre y del Hijo, ¿verdad?, en sus frentes, o sea, en sus mentes. Les va a dar el nombre a conocer a todas las personas alrededor de la tierra para que a la pura mitad de los últimos 7 años sean arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso se le llama el Hijo del Hombre. Y Moisés es una representación de una de las muchas, se podría decir, representaciones que tiene la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. El problema es que hoy en día, ¿verdad? Ya he hablado mucho. El problema es que hoy en día la mayoría de las personas no esperan una segunda manifestación predicando en la tierra. Esperan que venga desde el cielo. Eso va a venir, pero después de que haya predicado, lo hayan matado, entonces va a venir a recoger a los 144,000 días después. Pero primero tiene que predicar, y eso es lo que nadie espera. Por eso mucha gente no los va a reconocer, no va a reconocer a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, siendo uno los 2 testigos, porque no están esperando que él venga a predicar. Está esperando nada más que venga del cielo. Al igual que Yahushua dijo que Juan el Bautista, Yahuhanán el inmersor, era Eliyahu, era Elías, que si lo podíamos recibir, él era Elías. O sea, era la reencarnación de Elías, era Elías viniendo en un cuerpo nuevo. Elías fue uno de las 2 personas que subió al cielo sin experimentar la muerte, junto con Enoc, el 7º después de Adán. Elías fue el otro, el profeta Elías. Entonces es una representación o un ejemplo para ver cómo cuando Elías volvió a venir no vino del cielo, aunque él haya subido sin experimentar la muerte, él no regresó del cielo todo celestial, así, no, él vino y nació de nuevo por medio de una mujer y un hombre, por medio de Zacarías y de Elizabeth, por medio de Sehariyahu y de Elisheba, que por cierto, Sehariyahu y Elisheba, la primera parte del nombre Elisheba es Eli, y la segunda parte del nombre de Sehariyahu es Yahu. Entonces la primera parte de la madre con la segunda parte del nombre del padre conforman Eli Yahu, que es el nombre de Elías, como lo llaman erróneamente Elías, ¿verdad? Eli Yahu vino reencarnado en Yahuhanán, y con la primera parte del nombre de la madre y con la segunda parte del nombre del padre podemos ver que ahí está Eliyahu, el cual cuando volvió a nacer es llamado Yahuhanán o Juan. Entonces es un ejemplo para ver cómo la segunda manifestación vendría. Yahweh en su segunda manifestación ya no tendría que venir de los cielos así, sino que iban a ser de un hombre y una mujer con un nombre nuevo, al igual que Elíyahu no vino con el mismo nombre, vino con el nombre de Yahuhanán. La segunda manifestación no va a venir con el mismo nombre, Yahushua, va a venir con otro nombre a predicar de Yahushua. No va a hablar de él mismo, va a hablar de Yahushua. Entonces sigo. Entonces dice, el verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como menospreciando al hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si Yahweh mismo hizo al hombre para ver, o el libre albedrío para ver quién nos seguía, o el hijo del hombre para que le visites, o ese hijo de hombre que iban a nacer en la tierra en confusión, como ya lo expliqué entonces, para que tú lo visites. O sea, ¿quién es el hijo del hombre para que tú lo visites? Siendo él como el hijo pródigo en la historia del hijo pródigo o parábola, no recuerdo exactamente, donde uno era muy correcto representando a Yahushua y el otro se había perdido, se había ido, como la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, naciendo en confusión y luego regresando al Padre.
¿Para qué? Servirle a Yahweh, servirle a su padre. Entonces dice, el 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, al hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de estima y de honra. Le coronaste de estima y de honra. Y le pusiste sobre las obras, de tus manos. Entonces, esta tierra es obra de las manos de Yahweh, como vimos en el capítulo anterior. Y no voy a entrar en este momento en el tema de la forma de la tierra, pero como vimos en el capítulo anterior, decía, en el verso 10 del capítulo 1 decía, y tú, oh soberano, y tú, oh Yahweh, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ahora aquí dice, y le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de estima y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Yahweh nos puso sobre la obra de las manos de él, que es esta tierra, que él fundó, que él afirmó sin que se moviera, dice la escritura. Como vimos en el verso 10 del capítulo 1, que hizo los cielos, las formó con sus manos. Y no va a entrar más en eso porque el capítulo anterior lo hablamos, ¿verdad? Entonces Yahweh nos puso en esta casa que él hizo para nosotros, y como una casa tiene un techo, que es el firmamento, que es firme como un espejo fundido, dice la escritura. Una casa también es firme, por eso está fundada sobre cimientos, la tierra. Es ilógico que digan que la tierra, entonces el cielo para arriba es infinito, infinito y no choca con nada, porque una casa, por ejemplo, si la tierra es nuestra casa, tiene que tener un techo, tiene que tener paredes, que es el mismo firmamento, que es como un domo, tiene que tener el piso fundada. Es ilógico entonces que el cielo sea, por decirlo así, transparente, invisible, traspasable, cuando la tierra misma o una casa es la representación de la tierra misma, que es como una casa, y una casa tiene techo, y si no tiene techo nos mojamos. Si este hogar en el que vivimos, la tierra, no tuviera techo, las aguas de arriba, que dice Génesis, que están por encima del firmamento, cayeran sobre nosotros, porque en la escritura, en el Génesis, ¿verdad?, nos dice que Yahweh dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo con una expansión que llamó cielos, que también se le llama firmamento, y en Job 37 dice que son sólidos como un espejo fundido. Antes los espejos se hacían de bronce, por eso dice como un espejo fundido, porque el bronce se fundía para darle forma y ya quedaba firme, sólido. Verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahushua. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahushua, coronado de estima y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por el favor de Yahweh gustase la muerte por todos. Yahweh, al tener misericordia a nosotros y no querer que nosotros, al andar conforme al Antiguo Testamento o andar conforme a la ley, fuéramos a morir, porque no había ninguno que pudiera cumplir la ley completamente. Entonces Yahweh tuvo misericordia, por ende mandó a su hijo Yahushua en carne para que viniera a cumplir toda la ley y que él pagara por nuestros pecados, al Satanás matarlo, como dije anteriormente, y nosotros creer en él, nos da ese favor, el favor de enviar a su hijo a morir por nuestros pecados, y todo aquel que en él crea no se pierda y reciba vida eterna. Porque si no fuese por el hijo, si no fuera por ese favor que él nos dio, todos moriríamos. No estaríamos en el reino de Yahweh, porque si estuviera solo la ley, merecíamos muerte. Por eso tenía que venir Yahushua. Dice, coronado de estima y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por
por el favor de Yahweh, gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Entonces, por medio de Yahweh son hechas todas las cosas, como lo vimos en el capítulo anterior y como lo vimos también en Juan 1. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Entonces, por medio de Yahushua son hechas todas las cosas. Por eso Yahushua, la palabra, cuando Yahweh habló, cuando Yahweh de él salió la palabra, salió Yahushua, y por medio de Yahushua, por medio de la palabra, fueron hechas todas las cosas. Yahweh dijo, hágase esto, y se dio. Y porque en todas las cosas subsisten, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, entonces todas las cosas subsisten o existen por medio de Yahushua, que habiendo de llevar muchos hijos a la estima, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la estima, Yahushua al venir, como dice Juan 1, verso 12, dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Entonces solo aquel que cree en el nombre del Hijo tiene la potestad de ser hecho hijo de Yahweh. Entonces, si alguien simplemente cree en el testimonio de Yahushua, no es hijo, es pueblo. Entonces hay una diferenciación. El pueblo no conoce al Mesías y al Padre por su nombre. Los hijos sí.